Hola, hola. Comenzamos esta primera transmisión en vivo de Astro UDP por Instagram. Pronto se va a incorporar Roberto Sef, quien es el director del núcleo y es nuestro experto en agujeros negros, que es el tema de hoy, del cual vamos a ir hablando. ¿Sí? Así que vamos a esperar. Voy a enderezar un poco esto. Bueno, como les dije, primera vez que hacemos esto, así que ahí dependemos de ustedes. Esta idea es hacer una conversación entre ustedes y nosotros, aprovechando esta circunstancia de cuarentena donde tenemos que estar todos en nuestra casita. Pero también tenemos la oportunidad de desarrollar todas estas conexiones a través de internet que nos permiten también un poco más de libertad para poder hacer preguntas, para poder conversar, ¿ya? Que es algo que no es muy fácil de hacer, por ejemplo, después de una charla, que todo el mundo quiere preguntar. Hay poco tiempo, hay poco espacio, en cambio acá estamos dedicados por lo menos una hora a hablar de preguntas. Así que vamos a empezar con unas preguntas introductorias que escribimos para empezar como a meternos en el tema. Yo sé que dentro de los que nos están escuchando hay gente que sabe mucho, hay gente que sabe un poco, pero ahí la idea es que todos se atrevan a preguntar lo que quieran preguntar y les prometo que Roberto les va a dar una buena respuesta porque es uno de nuestros expertos respondiendo. Gracias Así por eso. que tiene una habilidad increíble para explicar. Así que aprovechen este momento, esta conexión. Y vamos a empezar entonces con las preguntas introductorias que habíamos puesto. Y la primera sería, bueno, quizás no es tan simple responder. La pregunta es si hay alguna forma simple de definir o de describir un agujero negro. Eh, sí, no es una pregunta fácil. La forma quizá más correcta de decirlo es que es una divergencia en el espacio-tiempo, pero eso probablemente no le significa nada a nadie que, Como Wikipedia. que no, claro, que no sepa ya que se ve esto. Entonces, podemos hacer la aproximación clásica a un agujero negro que más o menos nos da una idea de qué es y qué es lo que se llama un agujero de Laplace. ¿En qué consiste esto? Consiste en entender el concepto de velocidad de escape. Y la forma quizá más fácil de entenderlo es si pensamos en una piedra. Entonces yo tiro una piedra, la piedra va a caer, ¿cierto? Eso no le sorprende a nadie. Si lo tiro con más fuerza, que es lo mismo que decir que va a salir con más velocidad de mi mano, con más rapidez, va a llegar más arriba y después va a volver a caer. Y puedo seguir haciendo esto hasta que la piedra va a llegar tan arriba que va a llegar al infinito. Y efectivamente se va a escapar del campo gravitacional de la Tierra. Esa rapidez es la rapidez de escape. De la superficie de la Tierra es más o menos como 40.000 kilómetros por hora. Pero esto, interesantemente, de lo que depende es de cuánta masa hay en la Tierra y de qué tan grande es la Tierra. Entonces, si yo agarro la Tierra y la compacto y la hago más chiquitita, la hago más densa, así que agarro toda la masa y la hago más chiquitita y me paro la superficie de esta Tierra más chiquitita, la rapidez de escape va a ser mayor. Va a necesitar más rapidez para salir de mi mano. Claro. Y podemos seguir haciendo todo esto, seguir achicando y achicando y achicando, concentrando más nuestra Tierra hasta que la rapidez de escape supera la velocidad de la luz. Y en ese caso, ni siquiera la luz es capaz de escapar del campo gravitacional de la Tierra. Y eso es lo que ahí tenemos un agujero negro. Ya, o sea, Entonces, si pudiéramos, entonces tú dices de alguna forma que felizmente no se puede achicar, achicar, claro, achicar, 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 achicar la Tierra. Esta velocidad necesaria para salir sería cada vez más grande hasta llegar al punto donde fuese igual a la velocidad de la luz. claro. Y algo que es súper importante de ese corolario es que al final lo importante es qué tan densa es la masa. Entonces yo puedo hacer un agujero negro de la masa de la Tierra, compactando la Tierra hasta ese punto. Puedo hacer uno de la masa de Júpiter, que lo voy a tener que compactar hasta esa densidad, pero me va a quedar más grande porque Júpiter tiene más masa. Claro. Puedo hacer uno del Sol o puedo también hacer uno con este vaso de agua en principio.
Un agujerito negro. Claro, va a ser chiquitito, chiquitito, chiquitito. Ok. Oye, alguien preguntaba por ahí, alcancé a leer si lo que tú decías de la divergencia es como al infinito es algo matemático. O sea, realmente. Claro, sí, es un concepto matemático. Sí, Ya, y alguien aquí hace una buena pregunta también, aprovechando el momento, si las leyes de la física cuentan para los agujeros negros. sí, cuentan, pero nos ponen en un caso tan extremo que ya nos tenemos que cambiar de leyes. Las leyes de Newton, que son las leyes más típicas con las que pensamos el universo, ya no son una buena descripción del universo en estas características tan extremas. Aquí realmente tenemos que dar el siguiente paso y usar la relatividad general. Ya, perfecto. Ya. La siguiente pregunta, también quizás no sea simple de contestar, es ¿por qué se le llama agujero? Sí, eso sí, es una buena pregunta. En principio es un agujero porque las cosas pueden entrar. Ahora, para entrar primero tenemos que definir un borde, ¿no? Entonces, ese borde es el punto donde la velocidad, donde estoy tan cerca de la masa que la rapidez de escape supera la velocidad de la luz. Y eso es el horizonte de evento. Entonces, eso es lo que pensamos con el tamaño de un agujero negro. ¿Y por qué le llamamos un agujero? Porque algo que entra ya no puede volver a salir. Es imposible que salga. Entonces realmente es como que fuera tragado por esta cuestión. Pero este agujero no es un agujero como lo pensamos, una superficie con un hoyo, sino que este es un agujero esférico. Como tridimensional, digamos. Claro. Sí, yo pienso que eso es lo difícil de entender, pensar en una pelota en la cual uno podría meter la mano y la mano desaparece. Es un agujero negro en 3 dimensiones. De hecho, ¿qué opinas tú? ¿Los dibujos que hacen en las películas o en las series se parecen a lo que sería un agujero negro? No, típicamente, o sea, depende de algunas. Por ejemplo, Interstellar es súper, súper bueno. Es una muy buena representación de un agujero negro. De hecho, lo hizo Kip Thorne toda la representación y se ganó premio Nobel hace unos años atrás por otra cosa, por las ondas gravitacionales. Pero típicamente, claro, se presenta, hay un montón de errores típicos que aparecen cuando uno los menciona en el contexto general. Eh, por ejemplo, uno de los errores típicos es que uno piensa que esto es una aspiradora, que chupa todo lo que hay alrededor. Y eso no es verdad. Lo que pasa es que esto es tan condensado que si algo se acerca mucho, no va a poder escapar. O si cruza, no va a poder escapar. Pero si algo está más o menos lejos, no va a sentir una atracción distinta si en vez de tener mi tierra compactada como a un agujero negro, tuviera mi tierra normal. Ya, perfecto. Han salido varias ¿Alguien? preguntas entre medio. Sí, Espero que hubo Camilo una no re buena encuentre que lo vi. que están A ver, preguntando porque no las alcanzo a leer. Pero sí, la idea es ir considerando las preguntas de ahora, pero como les digo, como van un poco rápido, es probable que no las agarremos todas. Tenemos nuestro estudiante de doctorado, Camilo González, ahí encargado de eso, para sí, que nos Camilo, diga qué están preguntando. Así que por ahora vamos a ir con la siguiente pregunta que tenemos preparada, pero vamos a ir haciendo las que ustedes van. Acá hay una buena pregunta y se parece a una que alcancé a leer también anteriormente, que es si acaso los agujeros negros se pueden juntar, y alguien había preguntado qué pasaba cuando dos agujeros negros se juntan. Aquí preguntan si estaría claro. cerca. Están preguntando más o menos lo mismo. Ya, ¿qué pasa cuando dos agujeros negros se juntan? Eh, lo- Aquí es súper bueno pensar en la analogía esta típica que se hace para explicar la relatividad general, que es de poner una sábana con una pelota encima, ¿no? Entonces que la distorsión que genera esta pelota en la sábana es equivalente a la distorsión que genera la gravedad en el espacio-tiempo, que al final es lo que, o sea, que genera la masa en el espacio-tiempo, que al final es lo que nos da la gravedad. Entonces, podemos pensar que si tuviera una pelotita, tendría mi sábana con una pelota en el medio. Entonces, esto sería así, ¿cierto? Pero ahora si tengo dos pelotas en la sábana, van a empezar a acercar y van a empezar a orbitar una a la otra, van a empezar a dar vueltas. Y lo que va a ocurrir es que van a empezar a generar olitas en esta sábana.
hasta que van a chocar y se van a convertir en uno solo. Y cuando es una sola pelota, paran las olitas. Esas olitas que viajan por las sábanas son las ondas gravitacionales. Entonces, lo que se ve, lo que busca, por ejemplo, experimentos como LIGO, es que se van acercando y empieza a haber una oscilación súper grande y realmente se juntan y deja de haber señal, porque ahora es un solo cuerpo y ya no hay olas que se estén generando. Ya, perfecto. Eso fue justamente lo que se observó hace un par de años y se tomó como la prueba de la existencia de los agujeros negros. Una prueba más, digamos. Claro, o sea, más que una prueba de la existencia de los agujeros negros, eso lo que demostró era que las ondas gravitacionales se comportaban como esperábamos que se comportaran. Ya, pero claro, ahí lo que se detectó fueron estos choques de agujeros negros. Ok. También alguien me acaba de preguntar cómo se forman los agujeros negros. Creo que también es una buena pregunta, cómo nacen. Sí, eso es una súper buena pregunta y vale la pena, antes de hacer una previa, antes de responder la pregunta, y pensar qué agujeros negros existen. Entonces, existen esencialmente 3 tipos de agujeros negros que uno podría pensar. Uno son los agujeros negros estelares, que tienen masas como las de las estrellas. ¿Ya? Es decir, masa como, por ejemplo, como el Sol, puede ser más masa que el Sol, pero por ahí, o sea, estamos dentro de un factor 10 o 100 veces la masa del Sol, cosas de ese estilo. Están también, y de esos hay un montón, de los estelares hay como 100 millones en nuestra galaxia, se estima, más o menos. Wow. Pero esos son todos chiquititos. Hay uno, generalmente uno por galaxia, que es súper grande, que es el agujero negro supermasivo. Que, por ejemplo, el de nuestra galaxia, Sagitario A Estrella, tiene un par de millones de veces la masa del Sol. Entonces, como si fuera un par de millones de soles todos juntos formando un agujero negro. Y eso hay uno por galaxia. También uno podría esperar que hay ciertas teorías que dicen que se podían formar agujeros negros súper chiquititos, colisiones de partículas, o que podría tener esto que ver con agujeros negros primordiales, como decía Hawking, pero eso son teorías, eso no hay nada realmente observado. Pero los otros 2 tipos se observan, sabemos que existen, los que son como de las masas de estrellas y los que son estos supermasivos. Los que son de las masas de estrellas, lo que se piensa es que vienen de la evolución de las estrellas masivas. Entonces partimos con una estrella mucho más masiva que el Sol. Esta estrella quema hidrógeno al principio y después pasa por otras fases y empieza a crecer, y de repente llega a un estado en el que es tan grande que ya no puede aguantarse sobre sí misma y colapsa. Las partes exteriores explotan y se forma una supernova, posiblemente, en algunos casos, y los otros colapsa directamente, o la parte central colapsa a un agujero negro. Y de ahí, mezclando esos agujeros negros, podemos ir escalando más y cada vez más grandes, pero siempre del orden de 100 masas solares, a lo más 10 masas solares. Y los otros, los que son súper grandes, nadie sabe. Sabemos que están ahí. La evidencia está clara que desde que el universo es más o menos joven, se ven, están ahí, pero todavía nadie sabe bien. Hay hartas ideas, que puede ser lo que le llaman el colapso directo, que simplemente se están formando las sobredensidades en el universo, las primeras, y colapsan algunos agujeros negros, que pueden ser estrellas que se llaman de población 3, que son las primeras estrellas. Hay un montón de ideas. Pero lo único que sabemos es que se forman muy rápido, pero nadie realmente sabe cómo. Entonces no podría ser solamente una colección de muchos agujeros de masas estelares que formara un supermasivo. Es posible. Uno de los problemas que no se ha solucionado es que eso es muy lento, ese proceso. Ya, okay. Entonces, como no se alcanzarían a formar unas bestias que tienen, no sé, cerca de 1.000 millones de veces la masa del Sol, que ya se ven cuando el universo tenía unos pocos cientos millones de años. Ok, no. Entonces,
claro, es demasiado rápido. Ya, perfecto. Ya, a ver. Preguntan acá si pueden crecer o se pueden destruir los agujeros negros. Pueden crecer, eso es seguro, mientras va cayendo. Y de hecho, una de las preguntas que salió al principio decía qué pasa con la materia cuando entra al agujero negro. Sí, Entonces, lo que pasa en realidad se empieza a desintegrar y se añade a la masa del agujero negro, se añade a esta energía que está formando esta gran distorsión en el espacio-tiempo. Y entonces a medida que van cayendo cosas, que la forma típica en la que crecen es comiendo gas, principalmente hidrógeno. Entonces estas cosas van cayendo y va creciendo, y va comiendo y va volviéndose cada vez más grande. De hecho, es mucho más lo que comen, se piensa mucho más lo que comen durante su vida que la masa con la que partieron los agujeros negros supermasivos. Ok. Como nosotros en cuarentena, digamos. Estamos todos comiendo mucho. No. Entonces, y se me olvidó un poco. ¿Cuál era la siguiente parte de la pregunta? Si acaso se pueden destruir. Ok, ya. Entonces, así pueden crecer. Para destruirse es menos claro. Hay un proceso que se llama la radiación de Hawking. Varios han preguntado por eso también. Claro. Entonces, ¿en qué consiste? Esto es una cosa súper rara, ¿eh? Así que no es como que sea fácil de entender. Pero en el vacío es posible crear partículas de la nada mientras estas partículas inmediatamente se aniquilen. Okay. Entonces, durante lo que se llama un tiempo de Planck, pueden existir y después se tienen que aniquilar. Entonces, en promedio no existe nada, pero esto sería como un burbujeo. Sería lo de la partícula y la antipartícula, que se crean dos opuestos. Claro, tiene que crearse una partícula y su antipartícula, porque se tienen que eliminar. Pero justo en el borde del horizonte de eventos, ¿cierto? Nada puede salir. Uno podría crear dos partículas, una adentro y una afuera. O sea, uno las crea y queda una adentro y una afuera, y ahí ya no se pueden volver a eliminar. Y la otra queda y eso libre. Claro, y efectivamente lo que eso está haciendo le está sacando energía al agujero negro. Claro. Pero sería como súper lentamente, así, una partícula. Muy lentamente. Unos muy, muy pequeñitos que se podrían haber formado con la formación, durante la formación del universo, durante el proceso del Big Bang, que se llaman los agujeros negros primordiales, podrían estar recién hoy en día perdiendo desapareciendo. Pero tampoco está 100% claro que el proceso funciona y cuánto se demora y si realmente existirían estos agujeros negros primordiales. Pero me parece esa es la única forma, en principio, de sacarle masa al agujero negro. ¿Entonces esta radiación de Hawking no se ha observado? No, nunca. Ya, perfecto. Y de hecho, una de las cosas que hablaba Hawking, me parece, antes de morir, es que posiblemente no sería observable tampoco, que el proceso es mucho más complejo que esta visión simple que se había propuesto. Ya, perfecto. Sí, aquí nos pregunta entonces si es más fácil que se creen los agujeros negros antes que desaparezcan. Por supuesto, sabemos que se crean, pero no sabemos si desaparecen, así que por supuesto es más fácil que se creen. Ya, perfecto. Me están preguntando, aquí viene la pregunta que habías leído, que es un poco más específica. La voy a leer. Suponiendo que reemplazáramos el Sol por un agujero negro con un disco de acreción del radio de la distancia entre el Sol y Mercurio. ¿Ya? Entonces, en vez de Sol, tenemos un agujero negro y un disco de acreción alrededor. ¿Puedes explicar también lo que es el disco de acreción? Alrededor, que tiene más o menos el diámetro de la órbita de Mercurio. Que tuviera suficiente material luminoso. ¿Qué tanto cambiaría nuestro cielo nocturno? ¿Habría sido más difícil deducir las trayectorias elípticas de los planetas? Ya, es una pregunta bien contundente. Y con buena medida. Sí, en las próximas 3 horas me voy a explayar. No, ya, partamos primero por qué pasaría si cambiáramos
el Sol por un agujero negro. O que es lo mismo que decir que viniera un compresor cósmico y apretara el Sol y lo convirtiera en un agujero negro. La misma masa, pero ahora es agujero negro. ¿Alguien preguntó qué tamaño tendría algo así? Sí. Eran como 2 kilómetros. Se me olvida. Sí, me parece que son 2 kilómetros. Creo que sí. Me parece, sí. Tendría que. Sí. En otra parte, pero es lo que me dice mi memoria. Ya. Sí, me parece que sería de ese. De la masa del Sol, ¿dónde está el Sol? Pero mucho más pequeño. Claro. Entonces, ¿qué es lo que veríamos? Si estuviera solo el agujero negro, bueno, no habría luz viniendo del Sol. Entonces nos daríamos cuenta porque no nos llegaría luz, ¿no? Eso sería bastante claro, pero en términos orbitales no cambiaría nada. No hay nada que sea distinto por el hecho de que la masa esté comprimida en el tamaño de un agujero negro a que esté en el tamaño del Sol. Todos los efectos, todos estos efectos interesantes que uno ve asociados a agujeros negros ocurren cuando uno se acerca al horizonte de evento. Ya, perfecto. ¿Cierto? Entonces tendríamos que comprimir el Sol y acercarnos al centro, y ahí podríamos empezar a ver estos efectos. Pero en el tamaño del Sol y las órbitas que están mucho más lejos, no pasaría nada, no cambiaría nada. Entonces la Tierra seguiría orbitando. Sería más triste porque no habría luz. Entonces, y más helado. muchísimo más helado, muchísimo más frío. Ya, entonces eso es lo que pasaría si cambiamos solamente el Sol por un agujero negro. Pero la pregunta dice, ¿qué pasa si le ponemos un disco de acreción? Disco de acreción. Ya. Entonces, ¿qué es el disco de acreción? Ya, yo creo que la mejor forma de pensarlo, se me ocurre, o que yo encuentro, es pensar en una tina. ¿Ya? Entonces, uno le saca el tapón y el agua trata de ir hacia el desagüe, pero no puede salir todo el agua al mismo tiempo, no sale de manera ordenada, sino que se empieza a dar vuelta y empieza a hacer un remolino alrededor del desagüe. Cuando tenemos mucho gas cayendo hacia el agujero negro, que típicamente es hidrógeno, que puede venir, bueno, hay distintas formas en las que puede llegar, trata de caer, pero no puede caer directo al agujero negro, sino que empieza a hacer el remolino. Y en ese remolino las partículas se juntan tanto que empiezan a chocar unas con otras y empiezan a rozar. Y empieza a hacer calor. Y esto igual como si uno pone un fierro al fuego y empieza a emitir luz. El gas empieza a emitir luz. Claro, ahí se ve brillante. Claro. Y caliente. Entonces, exactamente. Entonces los agujeros negros, cuando tienen un disco de acreción, el disco de acreción puede ser súper brillante. De hecho, en un agujero negro supermasivo, el disco de acreción puede ser más brillante que todas las estrellas juntas de la galaxia. Wow. Esto es lo que se llama un quasar, que de repente uno ve y lo único que se ve es lo que viene del agujero negro. No se ve prácticamente nada más de la galaxia. No, nos gustaría estar cerca de eso. Bueno, depende de cómo sea. Ok. Ahora, el problema, entonces la pregunta, supongo que lo que trata de ir es, bueno, si cambiáramos el Sol por un agujero negro con un disco de acreción, cosa de que emita luz, si veríamos algo distinto. Entonces, en principio, si el disco de acreción pudiese tener el mismo espectro que el Sol, o sea, ser brillante más o menos como en el verde, ¿cierto? Y emitir en todo el rango visible, uno podría decir que sí. Pero los espectros de los discos de acreción son muy distintos a los de las estrellas. Okay. Y en particular, uno que tuviera la masa del Sol estaría muy hacia los rayos X. Sería muy de alta luminosidad, o sea, de alta energía. Entonces sería pura radiación nociva y no vendría mucha radiación como la que pueden ver nuestros ojos. De hecho, el que está en Interstellar, el setup es el mismo.
está el agujero negro con un disco de acreción y de ahí viene la luz que llega a los planetas. Claro. Pero ese agujero negro es un agujero negro supermasivo para que el disco de acreción pueda tener un color parecido a lo que lo que tendría la estrella. ¿Sería menos potente que un agujero negro pequeño? O sea, emitiría más luz porque está tragando más masa, Claro. pero saldría a energías menores, ¿sí? Ah, ya. Ok. O sea, un agujero negro como la masa del Sol tendría energía en rayo X, lo cual no nos queremos tener tanto. Claro, Pero un agujero supermasivo como el de la película Interstellar tendría una energía parecida a la de un Sol. claro. Ya, perfecto. Claro, esa es una súper buena forma de ponerlo. Entonces, pero el principio es que esa cuestión sería muy grande, entonces no sería factible. Entonces, si quisiéramos tener eso, tendríamos que cambiar el Sol por un agujero súper masivo y ahí sí que sentiríamos el cambio en gravedad y ¿Estaríamos sería, adentro de o hecho, no? un agujero negro súper masivo del tamaño que necesitamos, de la masa que necesitamos, sería más grande que la órbita, ¿cierto?, de la Tierra. Entonces, Tampoco queremos estar ahí. claro, no hay una forma de armar esto que funcione. Ya, O sea, ok. si agarráramos la Tierra y la moviéramos harto más lejos, ahí quizás funcionaría, claro. Como en la película. Claro, exactamente, sí. Ya, perfecto. Bueno, la misma persona, que tiene muy buena imaginación, debo decir, hizo otra pregunta. No sé si es la... Dice, si cambiáramos el Sol por un agujero negro de Kerr Newman, ¿qué efecto habría en las auroras boreales? Yo creo que necesita más explicaciones a todavía. Ya. ¿Qué es La un verdad, yo no sé agujero quién de es Kerr Kerr? Newman. Son dos personas, Ok. Kerr y Newman. Eh, un agujero negro de Kerr es un agujero negro que está girando. Ok. Y en realidad, claro, es una versión más realista de un agujero negro porque estas cosas, ¿cierto? Si partimos, particularmente si le damos el material a través de este disco de acreción que está girando, la Ujú. cuestión va a quedar girando. Claro. ¿No? Entonces, eso le da ciertas características específicas y Kerr fue la primera persona que desarrolló la matemática o la solución de la ecuación de Einstein que era consistente con con un agujero negro rotando. Neumann lo que hizo fue poner cargas eléctricas. Entonces, esto es un agujero negro cargado. Entonces, Ya, Kerr-Neumann significa que es un agujero negro que está rotando y que está cargado. ya, perfecto. Entonces, por eso hace la conexión con qué pasaría con las auroras boreales. Ah, Pues las auroras boreales vienen de la interacción, ¿cierto?, del campo magnético electromagnético del Sol con el campo magnético de la Tierra. ya, perfecto. Entonces ahí dependería de qué tan intensos fuese. Porque en principio podría ser si la intensidad es igual a como es la del campo magnético del Sol. Entonces uno no esperaría ver diferencias, excepto mientras uno pueda lanzar partículas cargadas por estas líneas de campo magnético. Porque Ah, lo que ya. hace el Sol es que las saca de su atmósfera. ¿Cierto? La saca de las partes exteriores de la fotósfera, de ahí salen estas partículas cargadas. Entonces, mientras podamos seguir poniendo partículas cargadas que viajen por esas líneas y lleguen a la Tierra así súper rápido y choquen con nuestro campo electromagnético y generen las auroras, la cosa seguiría funcionando. Ya, perfecto. O sea, en el fondo teníamos que tener algo así como un disco de acreción de nuevo para tener ese material que pueda escapar del agujero, no que venga de adentro, digamos. Claro, Ya, ok. claro, pero ahora la interacción del campo magnético con el disco de acreción tampoco es algo que sea fácil Ya. de solucionar. Eso es cosas que hay harta gente trabajando en esto. Es lo que se llama la magnetohidrodinámica relativista. Ok. Entonces, Suena difícil. sí, Ya, perfecto. claro, Pero eso sería, lo que dijiste en el fondo sería como una aproximación entre lo que sabemos y lo que podría pasar. claro. Ya, qué bonito. Ya. Entonces, por acá me mandan más preguntas. Dice,
¿en qué se diferencian los agujeros negros de los agujeros de gusano? Ya, eso es una buena pregunta. Son conceptos similares pero distintos. Los agujeros de gusano son específicamente agujeros que tienen una entrada y una salida. Como un túnel. Que, claro, es un túnel que conectan dos partes del universo. Los agujeros negros, los agujeros de gusano, para poder, en realidad no existe, hasta donde sabemos no pueden existir en la naturaleza, porque si bien la solución matemática existe, para mantener una de estas cosas abierta, que realmente algo pudiese circular, necesitarías masa negativa, lo que se llama masa exótica, materia exótica, que algo que tenga una masa de menos 10 kilos. Que no es lo mismo que que la antimateria. No es lo mismo que la antimateria. La antimateria también tiene masa positiva, ¿cierto? Pero tiene características opuestas en términos de carga, de spin, de cosas de ese estilo. Claro, la antimateria tiene masa positiva. Esto sería algo que hasta donde sabemos no tiene ninguna razón de existir. Ni tampoco habría, o sea, no es claro que podría existir. Ya, ok. O sea, en el fondo Mientras que aparece un agujero, como en las fórmulas, en la teoría, pero no hemos visto ninguna señal de que eso pueda ser cierto. claro. Entonces, y en eso lo hace fundamentalmente distinto de un agujero negro que está causado por esta gran concentración de masa y que las cosas pueden entrar. Si uno está dispuesto también a aceptar que pudiera haber masa negativa, hay una idea de que uno podría mantener abierto también un agujero negro y generar lo que se llama un agujero blanco. Alguien preguntó también qué es lo que era un agujero blanco, así que puedes explicarlo ahora. Claro, uno puede hacer el ejercicio matemático y en principio uno podría tener que toda la energía que entra a un agujero negro podría estar saliendo por un portal de salida, que sería el equivalente a un agujero blanco y que generan esencialmente una estructura similar a un agujero de gusano, pero mucho más, claro, con mayor densidad. Entonces, pero también para que esto pudiese ocurrir necesitarías materia negativa. Y en principio un agujero blanco debería ser súper fácil de detectar y nunca se ha detectado un agujero blanco. Entonces por eso probablemente tampoco es algo que exista en la naturaleza. Pero matemáticamente sería posible si es que existiera esta masa negativa. Ya, ok. Y hay una pregunta que lo voy a poner en la imagen después, pero antes de eso me preguntan cómo se mide la masa y la temperatura de un agujero negro. Ya. ¿Cómo se mide la masa de un agujero negro? Es una súper buena pregunta. Lo que hacemos es, al agujero negro no le podemos realmente medir la masa directamente, pero lo que sí podemos hacer es ver cómo se comportan cosas que interaccionan con el agujero negro. Entonces la forma más clásica que uno ve es, tiene el agujero negro, por ejemplo, supermasivo, con su disco de acreción, y uno ve cosas moviéndose alrededor. O también puede ser un agujero negro estelar que tiene una estrella compañera. Ya. Entonces uno ve la estrella moviéndose. Entonces, viendo cómo ese material que está cercano se mueve, uno puede derivar cuánto tendría que ser la masa de ese agujero negro para poder explicar esos movimientos. Claro, supone que así se encontró el agujero supermasivo del centro de la galaxia, ¿cierto? No es que se vea Claro, algo, o sea, sino que se vean las estrellas alrededor. Claro, lo que uno ve es que las estrellas están girando alrededor de un punto que, si uno hace el cálculo, claro, tiene más de 2 millones de veces la masa del Sol, pero es un punto en el que no vemos nada. Ya, perfecto. Y también nos preguntan qué sucede con el material que cae dentro del agujero negro. ¿Qué ocurre? Pasa a formar parte de la energía del agujero negro. Entonces, lo que podemos pensar es que le da masa, ¿no? Lo que hace es que el agujero negro se lo come y se vuelve más masivo. Pero primero está este proceso de espaguetización, ¿cierto? Ah, claro. O sea, ya. Uno no se le dio para contar. Claro, entonces ya. ¿Qué pasa mientras va a caer? No después.
pero Claro. mientras, ya. O sea, yo Que, agrego esto a la pregunta para seguir explicando. claro, entonces, la espaguetización es un efecto que se llama, bien, viene un concepto mucho más general, que se llama las fuerzas de marea. Y que en principio es lo mismo que hace que la luna cause las mareas en la Tierra. De hecho, de ahí viene el nombre de las fuerzas de marea. Pero ¿en qué consiste esto? Supongamos que vamos cayendo hacia un agujero negro. Y vamos con los pies hacia el agujero negro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gravedad que yo siento va a depender de mi distancia al agujero negro. Mientras más cerca voy a sentir más gravedad. Mientras Claro. más lejos voy a sentir menos. Y cuando estamos en un caso de campo tan intenso, la fuerza que van a sentir en mis pies, porque están más cerca, ¿cierto? Voy cayendo con los pies hacia el agujero negro, Claro. la fuerza que van a sentir en mis pies es mayor que la que siente mi cabeza. Entonces, como que me tiraran y empezaran a estirar. Qué doloroso. Y pues esa es la espaguetización. Ya, ok. Bueno, ahí preguntan justamente qué pasaría después de eso y básicamente formaríamos parte del agujero. Claro, o sea, nos va a estirar hasta desarmarnos. Ok. Y alguien también creo que alcancé a ver que preguntaban si en este proceso también de caer el agujero se está comiendo el espacio-tiempo también. O sea, el agujero existe en el espacio-tiempo. Entonces, no tiene mucho sentido pensar que está tragándose al espacio-tiempo. ¿Ya? Ahora, efectivamente, lo que sí, que no es comprendible bajo o sea, de una forma clásica, sino que realmente la única forma es hacerlo matemáticamente con relatividad general, es que efectivamente lo que pasa es que se genera una divergencia en el espacio-tiempo, y el espacio-tiempo dentro del agujero negro está completamente desconectado del espacio-tiempo fuera. Por eso las cosas no pueden entrar y salir. Ya, perfecto. Eso también me preguntaban si se podía salir de todas formas. Lamentablemente no. No. De nuevo vuelvo a acordarme de la cuarentena. Todos deberían comportarse como si estuvieran dentro de un agujero negro. No, Bueno, hay gente bien impactada con lo de la espaguetización, parece. Por lo menos Anima Hot puso unas caritas así de susto. interesante, mientras más chico es el agujero negro, peor es el efecto. Wow, de nuevo. Son ¿Mm? más son cuáticos los agujeros chicos. Claro, son más intensos. Son más intensos. Oye, y alguien también alcancé a ver que preguntaba si es verdad que el tiempo se va haciendo más lento y que uno como que moriría lentamente, digamos. Ya, eso es una pregunta compleja de responder, porque tenemos que pensar en qué significa el tiempo. Wow. Tenemos para otra sesión más. Ya, entonces, ¿por qué voy por esto? Porque el tiempo es algo que se aprecia de manera relativa. Y de hecho, el relativismo de Einstein lo que hace es efectivamente demostrar que el tiempo es relativo. O más que demostrarlo, muestra que entendiendo el tiempo como algo relativo, podemos modelar de mejor forma la naturaleza. Entonces, yo voy cayendo al agujero negro y para mí el tiempo siempre va a pasar normal. Ya, ok. Para ti no cambia la sensación del paso del tiempo. Claro, porque yo conmigo mismo siempre voy midiendo el tiempo y yo de hecho puedo entrar al agujero negro. Pero alguien me está viendo desde afuera y lo que va a ver es que, claro, a medida que me voy acercando, cada vez va a pasar más lento el tiempo. O sea, yo estoy mirando a la persona que va cayendo y según yo que estoy mirando a la persona que va cayendo, el tiempo pasa más lento para esa persona que va cayendo. Ah, ya, ok. Pero es la percepción Y de de alguien que está hecho, afuera. claro, no es percepción, es la realidad de la persona que está afuera. Buen Es punto. súper Es la importante, realidad de es alguien que súper está afuera. importante Sí, no es un porque, efecto óptico ni mental, es realmente la relatividad del tiempo y el espacio. exactamente. Entonces, esta persona se va acercando, y la persona que está afuera solamente va a ver que se puede acercar hasta el horizonte de evento.
y ahí se queda pegado en el horizonte de eventos. Y hay otro efecto que hace que rápidamente empiece a ver cada vez más rojo y eventualmente desaparezca la luminosidad. Pero estando fuera del agujero negro, nosotros no podemos ver algo entrar al agujero negro. ¿Eso sea Y lo ahí mismo con el material del disco de acreción, por ejemplo? ¿No se ve entrar? Claro, Bueno, o sea, no se vería entrar. claro, cae y pasa a formar parte de la energía, pero nosotros no podemos ver un átomo cruzando el horizonte de eventos. Y ahí viene todo este concepto raro que te mencionaba hace unos 5 minutos atrás, sobre que el espacio-tiempo está adentro, es independiente del de afuera. Entonces, por eso en realidad no se puede ver, mirando desde afuera no puedo ver algo entrar. Y por la misma razón nada puede salir. Pero una persona puede ir hacia el agujero negro y entrar. Ya, ok. O sea, desde su misma visión. O sea, yo como persona que voy cayendo, yo puedo apreciar que cruzo el horizonte de evento. Ya, claro, para ti no Pero se las personas detiene están este afuera. proceso, pero para una persona que esté mirando de lejos sí. De todas formas uno se desarma con la paquetización, pero... Claro, pero supongamos que llegara, normal. que pudiera llegar. Claro. Ahora, ¿qué pasa dentro del agujero negro? Es una pregunta también interesante, porque como nosotros estamos desconectados de lo que está pasando dentro, no tenemos ningún experimento como para probar qué pasa ahí. Entonces podemos asumir que la relatividad general es perfecta, es una descripción perfecta de la naturaleza y podemos hacer suposiciones basadas en eso. Pero no tenemos realmente cómo comprobar que efectivamente sea correcta. Ahí. Ya, perfecto. Y alguien pregunta también si la rotación de la galaxia depende del agujero negro, supongo que se refiere al supermasivo. No, es una buena pregunta. Pero la galaxia es tan grande y tanto más masiva que este agujero negro que lo único que depende, la única estrella que se mueven al son del agujero negro son las que están muy cerca. Ah, ya, perfecto. Nos alejamos un poco más y de hecho pasamos a lo que se llama el radio de influencia del agujero negro y ahí empieza a dominar el potencial gravitacional de la galaxia y ya les da lo mismo a todo el resto de las estrellas si es que hay un agujero o no al centro, Ah, ya. a un agujero negro o no al centro. Todo por la distancia, porque ya están muy lejos como para que sea algo importante, más importante el resto. Claro, mucho más importante todo el resto de la galaxia que el agujero negro supermasivo. Ya, perfecto. Sí, ese es un tema de cantidades que siempre cuesta un poco hacerse la idea de cómo son realmente. Uno se imagina un agujero negro tan masivo que no puede ser, así que lo ignoremos, pero al parecer podríamos ignorar. Sí. Ya, perfecto. Voy a hacer una pregunta que nos mandaron también por redes sociales que tenía que ver con explicar la imagen que salió ya hace un año de la primera foto del agujero negro. Voy a tratar de compartirla acá desde Instagram para que todos la vean. Y... acá está. Ahí está. Ya. Entonces la pregunta es que si puedes explicar cómo se debe leer o interpretar esta imagen de agujero negro. ¿Qué es lo que estamos viendo? Ya. Algo que es bien importante es que nosotros cuando pensamos en un disco de acreción, ¿cierto? La imagen que les estaba dando esta idea de como el agua cayendo al desagüe, ¿no? Entonces pensamos en un disco que está cayendo. Y eso físicamente es correcto, pero si nosotros tratáramos de mirar eso, no veríamos un disco. Porque lo que podemos pensar, aquí está mi agujero negro, entonces mi disco que está acá, los rayos de luz van hacia allá, pero la parte que está detrás es tanta la gravedad del agujero negro que los rayos que salen acá se dan la vuelta y van para allá también. O sea, en el Y de fondo hecho, los que estamos salen viendo por acá, como la parte de atrás del disco también. claro. Entonces, en principio, da lo mismo de dónde estemos mirando, siempre vamos a ver luz alrededor del agujero negro. Es lo que sale en la imagen de Interstellar. Claro, exactamente. En el de Interstellar también se ve el disco en el medio,
pero eso en realidad estaría afectado también por otro proceso que haría que no se viese tan brillante, que lo más brillante siempre sea esta aureola. Y esta aureola con una sombra en el centro, que es un poco más grande que el horizonte de evento. Ya. Entonces, por eso lo que muestra esta imagen, de hecho, no es el horizonte de evento, sino que es la sombra del agujero negro. La parte oscura Y vemos del esta centro, corona, ¿cierto? claro. Y vemos toda esta estructura, toda esta corona alrededor. ¿Y tú dices que es más Entonces, grande que el horizonte de evento? sí, es un poco más grande. Ah. Pero sí, o sea, 50% más grande, no es mucho más grande. ¿Y tú tienes los números en la cabeza de qué tan grande es eso realmente? Porque sabemos que esta foto fue tomada con como 8 distintos telescopios, radiotelescopios en el mundo y que funcionaron al mismo tiempo, mirando el mismo lugar, súper sincronizados, de tal manera de extender el radio del radiotelescopio el mismo diámetro de todo el planeta. O sea, es un gran esfuerzo para poder sacar esta imagen. ¿Sabes más o menos de qué tamaño real vendría siendo el diámetro de esta sombra o el horizonte de eventos, que es un poco más pequeño? Si me dan 5 segundos puedo calcularlo. Ya, Un ratito. Pero no me acuerdo. A ver, solo para tener una pero, idea de... Porque hay mucha gente también en redes sociales que hace memes sobre lo rosa que es la imagen. Entonces, claro, a ver. yo creo que quizás eso se podría explicar un poco teniendo una idea de lo que estamos viendo en realidad. Y a la distancia. Claro, podemos hacer un poco así el cálculo. Entonces dijimos que era más o menos un par de kilómetros el horizonte de eventos para el Sol. Y el tamaño crece con la masa, linealmente. Entonces estamos hablando de algo que es como 1.000 millones de veces la masa del Sol. Ese es más o menos el agujero negro supermasivo de M87. Ok. Entonces estamos hablando de algo de 1.000 millones del orden de 1.000 millones de kilómetros. Que astronómicamente no es nada. Claro. Creo que o sea, es más grande. Hay 150.000 millones de kilómetros. No, 150 millones. 150 millones. Así que estamos hablando del orden de 10 veces la distancia que hay entre la Tierra y el Sol. Estamos hablando de algo como la órbita, como el tamaño de la órbita, el diámetro de la órbita de Júpiter. Ya, perfecto. Puede ser un poco más grande, ¿sí? Puede que me esté yendo en algunos de los números. Claro, pero esto que estamos hablando es de algo del tamaño del sistema solar, de la parte de los planetas del sistema solar, ¿cierto? Ya, perfecto. Ya, alguien me hace un comentario acá, no sé si será, si estás de acuerdo, dice que este no es el agujero negro, sino su espectro. O sea, no, lo que vemos es esta corona causada por el disco de acreción alrededor del agujero negro, pero lo que se ve, lo vacío que se ve en el centro es, como les decía, un poco más grande que el horizonte, lo que se llama la sombra. Pero una de las cosas que es como difícil imaginarse, pero dado este efecto, que espero que todos hayan entendido, de que tenemos el agujero negro y la luz hace así y genera, ¿cierto?, este círculo, da lo mismo de dónde miremos, en qué ángulo miremos el agujero negro, siempre lo vamos a ver así. Siempre vamos a ver una corona alrededor de un círculo alrededor de un punto oscuro. Es una foto, pero bueno, por los radiotelescopios estamos hablando de una onda de radio, ¿no? Claro, esto es en ondas de radio, en ondas de submilimétrico, milimétrico específicamente, sí. ¿Tú crees que cambiaría mucho la imagen si pudiéramos verlo en óptico? Si pudiéramos ver la foto con la luz que llega a nuestros ojos. Sí, porque este disco de acreción no es brillante en esas longitudes de onda. Entonces, no sería muy, muy impresionante. Ah, ok, mira. O sea, es más impresionante en infrarrojo, en submilimétrico. Claro. En radio. Mucho más impresionante, sí. Ok, no sabía eso. Está bueno saber. Ya, y eso es porque es un agujero negro supermasivo, entonces su disco no es tan potente. Claro. No, y además es porque no está creciendo mucho. Ah, ya. O sea, si lo miran en realidad lo que se ve en M87 es la galaxia
Y una de las razones por las que sabemos que hay un agujero negro ahí, además de que vemos el movimiento de las estrellas que nos hacen saber que está ahí, es porque tiene un jet saliendo. Pero Ya. en sí el disco de acreción no es brillante. Ah, ya. Sí, creo que hay otra foto donde se ve el jet, ¿cierto? ¿Eso Sí, nos es da una una de idea las de dónde imágenes. está el disco? Claro, de hecho, cómo se ve el jet y de dónde parte te da un montón de cosas físicas sobre el agujero negro, sobre la física de cómo funcionan los agujeros negros. Acá hay una buena pregunta que no alcanzo a leer entero porque se borra, pero dice si este agujero negro tiene la posibilidad de absorber de todas partes. ¿Por qué se habla de un disco y no de un cascarón Eso, bueno, de eventos dice, pero me imagino que está hablando como el concepto de acreción. claro, eso tiene que ver con cómo llega el material. Entonces, esto como les contaba, que es como el sacarle el tapón a la ducha. Entonces viene el gas y se empieza a acercar, y a medida que se va acercando empieza a girar. Y cuando empieza a girar, naturalmente se va a formar un disco. Ya, ok. Claro, en el fondo viene de una dirección X con cierta velocidad porque básicamente todo se mueve en el universo. Pero una vez que empieza a girar, se produce este efecto de la conservación del momento angular que hace que todo se aplane y se ponga más, un poco como la formación de Claro, los y planetas en las estrellas, ¿cierto? claro, de hecho tiene que ver con la viscosidad también, y eso hace Ok. de hecho, pero si no creciera mucho, si tuviera así muy, muy poquitito crecimiento, en principio se pueden dar estructuras así como de casi pseudo cascarones, o que por lo menos va cayendo lo que se llama como casi directo Ya, hacia el perfecto. agujero negro. Pero eso pasa cuando comen muy, muy, muy poquitito. Está la dieta. Claro, Ya, interesante. O sea, no siempre tiene que ser un disco. Podría pasar que cayeran, pero si hay una gran cantidad de masa, entonces eso domina todo el resto y sería ya un disco y serían en el fondo las leyes físicas actuando. claro, es la forma natural a la que tiendes a generar un disco. De hecho, hay muchas otras fenómenos en el universo que generan discos de acreción a muchos niveles. Ujú. Entonces, por ahí uno puede ir entendiendo que esta cosa es algo natural y no es coincidencia en este caso. Claro, claro, como mencionabas, de hecho, el proceso por el que se forman los planetas alrededor de una estrella también viene con la formación de un disco. Ya, perfecto. Sí, pues eso, los cuasares también, o sea, los cuasares son agujeros negros con discos. Alguien de hecho Exacto. preguntaba cuál es la diferencia entre cuásares y blázares. Agujeros negros, cuásares y blázares. Ya, el agujero negro es el agujero negro. Y ese agujero negro puede estar creciendo. Y se genera entonces este disco de acreción, como hemos estado conversando. Bajo un proceso que no se entiende exacto todavía bien los detalles, pero puede tener que ver o con los campos magnéticos o con la interacción de el giro del disco con el giro del agujero negro. Hay material que en vez de caer al agujero negro, se sale del disco, sube, pues como que se sube al agujero negro, se colima y sale El jet. el jet. ¿Cierto? Sale así, hecho, un chorro, ¿no? Chorro. Entonces, eh, espera, ¿cuál era la pregunta? Se me olvidó. ¿Qué era la diferencia entre los agujeros negros, los Ah, un cuásares y blazar. los blázares? Ya, entonces este material sale por el chorro, y ahí hay electrones que se mueven muy rápido y generan lo que se llama radiación de sincrotrón. Y eso se ve muy bien a través del jet, pero no se ve mucho de otros ángulos. Ya. Entonces, un blazar es justo, se da muy poco, ¿cierto? Tiene que haber una coincidencia muy, muy espectacular, pero que el jet está apuntando hacia nosotros. Entonces, lo que nos llega nos domina toda la radiación de estos electrones que se mueven súper rápido en el jet, y por eso se ve como tan espectacular y varían tan rápido. Y ¿Eso es un eso se blázaro, llama dijiste? un blazar. Ok. Claro, un blazar entonces es justo un quasar que tiene un jet y el jet está apuntando hacia nosotros. Ok. Entonces, el agujero negro es lo que ya hemos estado hablando. El quasar sería cuando está con disco y con jet también, ¿o no? ¿O sin jet? ¿Mm? Para hacer una ¿Cómo? recapitulación de la diferencia entre los tres. Ya, agujero negro es esta densidad muy alta de masa.
¿cierto? Que genera el horizonte de eventos, etc. Cuando está creciendo, más o menos está comiendo más o menos rápido, Ujú. genera un disco de acreción, ¿cierto? Entonces ahí es donde está esperando el material dando vuelta a medida que va haciendo una espiral acercándose hacia el agujero negro. Y bajo ciertas condiciones, material de ese disco de acreción sale disparado en jets en vez de caer hacia el agujero negro. Y ese jet, cuando nos llega directamente a nosotros, cuando está apuntado hacia nosotros, vemos un espectro súper distinto, vemos colores muy distintos de este agujero negro creciendo, de este quasar, y eso le llamamos un blazar. Ok, ok. Ya. Perfecto. Entonces, no sé si nos quedan muchas preguntas, parece que por lo menos las que están escritas acá. Algo que se ha repetido un poco, preguntan por las leyes de la termodinámica en el agujero negro. Si se mantienen, si cambian. Eh, o sea, las leyes de la termodinámica se mantienen, en sus formas más generales siguen operando, pero hay un concepto que de repente es distinto, que se llama la termodinámica de los agujeros negros, que es lo que describió Hawking y que tiene que ver más con la radiación de Hawking y con cómo se comporta la radiación de Hawking. Ya, perfecto. Entonces, son conceptos bien distintos. La termodinámica de agujeros negros no es termodinámica común aplicada a agujeros negros, es un concepto distinto de termodinámica. Ya, perfecto. Ok.